Hola, ¿qué tal mis amigos? Bienvenidos una vez más a su canal Reparaciones en Casa. Hoy les traigo el primero de 3 videos que vamos a subir, cómo ahorrar dinero en su recibo de la electricidad. Vamos a iniciar primero con los 3 focos, 3 bombillas o como le llamen ustedes, lo más convencional que siempre hemos tenido. Vamos a iniciar por que este es el más convencional que hemos conocido en toda la vida. Son estos, hay transparentes, hay de toda clase. Podemos encontrar desde 20, 30, 40, 50, 100, 120 watts. El problema es de que, no sé si a ustedes les ha pasado, que en muchas ocasiones lo mueves y ¡pum!, se funde, se quema y ya no sirve. Pero bueno, ese no es el problema. El problema es la cantidad de electricidad que consume y lo que nos cuesta a final de mes. Este es el primero. Y luego salieron estos que son fosforescentes. Ahorran bastante mucho más que los otros. Estos los podemos conseguir desde 10, 15, 20 watts. El problema es de que la duración de estos es bastante mala. Y yo no sé qué es lo que usen dentro, pero me parece que usan gas. Entonces se va quemando y se van poniendo opacos y luego empiezan a parpadear y a parpadear y se ponen feos. Aparte de que, bueno, no son tan baratos. Ahorita quizás ya, pero anteriormente cuando salieron no eran bastante baratos. Nunca me convencieron, sí me ayudaban a ahorrar electricidad, pero no tanto, así que digamos. Y al final salió el LED, que es el que nos ahorra más dinero de todos. En alguna parte del video vas a escuchar LCD, no sé de dónde saqué LCD, pero es LED. Es más caro, al principio te cuesta bastante más dinero, pero la cantidad de electricidad y la durabilidad de la bombilla o del foco es bastante diferente a los otros, bastante muy buena. No sé, a mí me han durado entre 1 año, 2 años o más de eso. Por ejemplo, en este tengo 12 watts y me alumbra lo que uno de estos otros convencionales alumbra de 120 watts. Entonces podemos ver la cantidad de watts, o más bien dicho, la diferencia en los watts. Al principio este sale caro, pero al final de cuentas este te ahorra bastante más electricidad, que se traduce a dinero. Hay una grande cantidad de focos, de bombillas de diferentes clases, diferentes marcas. Les quiero mostrar una tabla para que vean la diferencia de lo que se usa, de lo que se gasta, el consumo de la electricidad. Por ejemplo, con este estamos hablando de unos 70 o un 80% de diferencia. Entonces, quiero mostrarles la tabla para que vean ustedes y vean que sí. Y bien, mis amigos, ya vamos a la tabla. Yo encontré bastantes diferentes tablas. Es difícil por cuál decidirse para ir a revisar. Pero aquí tengo una. Vamos a ver esta, que es una de las más prácticas que, que pude encontrar. Miren, vamos a ver aquí rápidamente, vamos a hablar de las lúminas, que es la capacidad de iluminación de las bombillas o de los focos. Por ejemplo, tenemos de 80 a 90, los focos de LED usan 1 watt, mientras que los focos convencionales usan 10 watts. Las de 240 lúminas a 270, los de LED usan 3 watts, mientras que los convencionales usan 20 watts, perdón. Y así sucesivamente nos vamos viendo. Por ejemplo, este de 560 a 630, LED usa 7 watts. Las de halógeno usan 29 watts y los convencionales usan 50 watts.
Los que ya comúnmente usamos en las casas son de 800 o 900 lúmenes. El LED usa 10 watts, el fluorescente usa 20 watts, los de halógeno usan 40 watts y los convencionales usan 80 watts. Luego tenemos los de 960 a 1080 lúmenes, que los de LED usan 12 watts, los fluorescentes usan 24, los de halógeno usan 49 y los incandescentes usan 100 watts. Los próximos son de 1200 lúmenes a 1350. Los LED usan 15 watts, los fluorescentes usan 30 watts, los de halógeno usan 62 watts y los convencionales incandescentes 120 watts. Entonces, como podemos ver, la diferencia es bastante grande. Y, por ejemplo, en esto para las luces exteriores, que de 9600 a 10080 lúmenes, la LED usa 120 watts, el fluorescente usa 240 watts, el de halógeno usa 370 y los convencionales 550. Entonces, como podemos ver, todo eso al final lo podemos traducir en ahorro. El LED te da un promedio de ahorro de 80%, el fluorescente te da un 60% y los de halógeno te dan un 30%. Todos en comparación con los incandescentes o las bombillas o los focos convencionales que usamos. Entonces, si hablamos de dinero, si tú tienes una factura de 100 pesos y estás ahorrando, estás usando los LED, estás ahorrándote 80 pesos y pagarías 20. Si tienes una factura de 100 dólares, te ahorrarías $80 y pagarías 20. Ahora tenemos que tener bien en cuenta que esta es la electricidad que estás usando en los focos solamente. Esto no tiene nada que ver con el resto de tus aparatos electrodomésticos, pero de cualquier manera es un ahorro bastante grande. Y bien, mis amigos, ahí quedó la tabla bien explícita y bien explicada para que vean lo que se puede ahorrar. Como podemos ver, el LED es el que nos ahorra más dinero. En el segundo lugar está el foco fosforescente. Y al final tenemos los focos regulares que no nos ahorra nada, que cuando le mueves con el dedo se queman. Así es de que los invito a que se suscriban al canal, regalen un me gusta. Próximamente voy a estar subiendo otro video para explicar más cómo controlar estas luces. Tenemos apagadores con cronómetro, tenemos apagadores que son manejados por el teléfono con una aplicación. Tenemos apagadores de Alexa, de Amazon, que en lo particular yo no los uso, no me gustan, pero de cualquier manera sí pueden manejar tus luces. Lo malo de esos es de que las bombillas son extremadamente caras y para que vean qué es lo que ustedes pueden conseguir y qué es lo que puede ser más conveniente para ustedes. Así de que los invito a que se suscriban al canal, regálenme un me gusta, compartan el video y nos vemos en el próximo video.